Estamos en esta serie titulada Gracia Inesperada. Amén. Y ha sido una serie muy interesante, muy importante. A pesar de que hemos leído el libro de Ruth, yo pienso que algunas veces ya cada vez vemos un dato importante, algo nuevo que vemos cada día que leemos el libro de Ruth. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Ruth por algunas semanas ya y hasta aquí esto es lo que hemos visto. En la primera parte vimos cuando vienen los problemas, ¿verdad? Nos basamos ahí en el libro de Ruth 1, de los versos 1 al 5. En esta parte hablamos de que a veces hacemos decisiones equivocadas y pagamos un alto precio por nuestro error. Y a menudo no aprendemos la lección hasta que miramos atrás y vemos cómo Dios estaba trabajando en medio de nuestras pruebas. Y algo así le sucedió a esta mujer llamada Noemí, y vemos que su historia está aquí en el libro de Ruth. En esta parte aprendimos que cuando vengan los tiempos difíciles debemos de ser estudiantes y no víctimas. Amén. En la parte 2 vimos de regreso a Belén. En Ruth 1 de los versos 6 al 22. Vimos qué hacemos cuando la vida destruye nuestros sueños y nos deja con el corazón quebrantado. Y encontramos la respuesta en los versos del 6 al 22 del capítulo 1 de Ruth. Vemos que Noemí regresó no solamente de manera física, sino también fue un regreso a Dios, un regreso espiritual. Aquí aprendimos que el arrepentimiento real no hace tratos con Dios, que hay que regresar al lugar de bendición y ser hombres y mujeres decididos y de fe. En la tercera parte vimos la manera en que obra la providencia de Dios. En Ruth capítulo 2 del 1 al 3. Aquí la palabra providencia viene de dos palabras, pro-video, que es ver antes. Dios dirige el curso de los eventos de nuestra vida. Aprendimos que Dios no nos trajo hasta aquí para dejarnos caer, aunque a veces dudamos más de lo que creemos. Él ordena cada detalle y Él trabaja en nuestro carácter. Amén. Solo hay que mirar, esperar y obedecer. Y en la cuarta parte vimos el Evangelio según vos. En Ruth 2, versículos del 4 al 18, la manera en que vos ayuda a Ruth ilustra cómo el Señor Jesucristo nos rescata. Vimos que Él encontró a Ruth, Él le mostró gracia, favor y Él la alimentó. Aprendimos que el Señor Jesús abre las puertas para nosotros aun cuando no lo merecemos. Que Dios le da la bienvenida a cualquiera que quiera el alcance de Dios. Y también aprendimos que debemos venir a Dios aunque tengamos las manos vacías. Él siempre nos sacia. El tema de este día es cuando Dios llega a ti, cuando Dios te visita. Y ahí en Ruth, vamos a Ruth en sus Biblias, vamos a Ruth 2, versos del 19 al 23. Vemos que la historia ya va tomando color. Dice la palabra del Señor. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas
hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. No todos los días son iguales. Algunas veces un día resalta por encima de los otros. Recordamos cumpleaños, aniversarios, graduaciones y todos los demás días importantes. No todos los días son iguales. Para Noemí y Ruth, este es el día de los días. Algo está a punto de pasar que cambiaría para siempre la vida de estas dos viudas. Hasta aquí, Ruth ha experimentado una bondad extrema de un hombre llamado Booz. Ella sabe quién es él, pero no sabe por qué él es importante. Ruth no sabe acerca de su conexión con Noemí, y Noemí no sabe acerca de su amabilidad con Ruth. Todo lo que sabemos hasta aquí es que Ruth por casualidad llegó a espigar en los campos de Booz, quien de manera amplia la honró y la protegió. Ella reconoció la mano de Dios como él la trató. Pero más allá de eso, ella no puede ver todo el panorama hasta ahora. En los últimos versos de Ruth 2 nos dice cómo estas dos viudas, una anciana y otra joven, responden a la gracia asombrosa de Dios. Vimos que Ruth regresa al hogar cansada pero contenta, llevando una gran cantidad de grano fresco, suficiente para alimentar a las dos mujeres por muchos días. ¿Cómo deberíamos reaccionar cuando Dios nos muestra su favor? ¿Qué hacemos cuando nuestras oraciones son respondidas? ¿Cómo respondemos a la bondad extrema de Dios hacia nosotros? Hacemos lo que Noemí y Ruth hicieron, celebramos. En primer lugar, celebramos la bondad de Dios. En el verso 19, la primera parte del capítulo 2 dice, y le dijo su suegra: ¿dónde has espiado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Y luego le dice: bendito sea el que te ha reconocido. Hasta este momento Noemí no tiene idea quién es el dueño del campo que produjo la abundante comida que Ruth ha traído a la casa. Aún así, ella ofrece una oración de bendición por este hombre sin saber quién es. Con esta oración, ella se mueve de la amargura a la bendición. Ya la gracia de Dios ha empezado a sanar su herido corazón. Qué bendecidos son aquellos que ven la mano de Dios en todas las cosas que les suceden. Nunca vamos a carecer de razón para celebrar la bondad de Dios cuando nuestro corazón esté dispuesto a verlo obrar en nuestra vida. En un hogar pobre en Belén hay gran regocijo. Pero en otro hogar, Booz duerme bien porque Dios le ha dado descanso. Él está más bendecido de lo que sabe porque Noemí y Ruth han orado por él. Entonces,
¿Cómo respondemos a la bondad de Dios? Celebramos la bondad de Dios. En segundo lugar, celebramos la gracia de Dios. En los versos 19, parte segunda y el 20 dicen: y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Yo me imagino a las dos platicando, ¿verdad? Cómo llegó Ruth con esa carga pesada, pero contenta. Y le dijo: pasa, mi hija. ¡Wow! ¿Cuántas cosas traes ahora? ¿Cuánto mandado? Bendito Jehová. Me imagino que alabaron a Dios, ¿verdad? Y le empieza a contar: no, hombre, fíjese que estuve trabajando de sol a sol, pero vengo contenta porque Dios ya nos proveyó para muchos días de comida. Y además de eso, pues fíjese que un hombre, ¿verdad?, se apiadó de mí y me vio y me dijo: aquí trabaja y levanta trigo. Y el nombre de ese varón es Booz, ¿verdad? Y Noemí y Ruth oraron por él. La palabra benevolencia, o sea, bondad, viene de una palabra hebrea usada unas 200 veces en el Antiguo Testamento. Y es una palabra difícil de traducir porque esta palabra engloba o encierra amor, bondad, lealtad, gracia y misericordia. Qué hermoso, ¿verdad? Noemí, quien no mucho antes quería que la llamaran amarga, vio la mano invisible de Dios obrando en guiar a Ruth al campo de Booz. Yo creo que Noemí pensó: de todos los campos, en todos los pueblos, en todo el mundo, Ruth fue al campo de Booz y en verdad estaba sorprendida. Después de todo lo que Noemí había sufrido y perdido, después de todos esos años duros en la tierra de Moab, después del largo viaje de regreso con Ruth a su lado, después de irse llena y volver vacía, después de todo eso, ella finalmente se dio cuenta de que Dios no las había olvidado. Ahora recordemos que la ley en el Antiguo Testamento permitía que un pariente cercano podía redimir a un miembro de la familia bajo ciertas circunstancias. Y esto se encuentra en Levíticos 25, versos 25 al 28, por si lo va a apuntar para que después lo lea. Ya lo vimos en la primera parte de esta serie. Esta ley permitía comprar al miembro de la familia que había sido vendido como esclavo o comprar tierras vendidas bajo una gran crisis. En una situación extrema, permitía al redimidor vengar la sangre del miembro de la familia quien había sido asesinado. Y en Deuteronomio 25, de los versos 5 al 10, se permitía a un hombre casarse con la mujer de su hermano muerto si el hermano moría sin hijos. De esa manera el hombre podía levantar descendencia de su hermano muerto y hacer que el nombre de la familia no muriera, sino continuara. Pero aquí, en nuestra historia, hay un problema. La ley del redimidor no aplicaba
a los extranjeros. Esta era una ley familiar dada por Dios para guiar a los judíos en tiempos de crisis familiar. Un hombre judío podía casarse con una mujer judía para ayudar a su hermano muerto. La ley nunca aplicaba para un matrimonio entre un hombre judío y una mujer moabita. A este momento en la historia, Noemí no tenía idea de cómo Booz respondería a la oferta de redimir la tierra y casarse con Ruth. Era por decidir lo menos irregular. Pero esto está aún en el futuro. Todo lo que sabemos hasta este punto es que Ruth accidentalmente conoció a Booz, quien es el hombre ideal, en el lugar ideal, en el tiempo ideal. Esa mañana, cuando Ruth despertó, ella no tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Dios había levantado un redentor porque Él hizo solo lo que Él podía hacer. Entonces, ¿cómo respondemos a la bondad extrema de Dios hacia nosotros? Celebramos su bondad, celebramos su gracia. Y en tercer lugar, celebramos la guianza de Dios. Nuestro pasaje termina con 3 señales de la guianza de Dios. Aparte de la cantidad grande de detalles que sucedieron en ese día, podemos encontrar las huellas de Dios en los eventos aparentemente casuales de la vida. Vemos que Dios guió a Ruth a un lugar de paz. Dice el verso 21, y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Notemos aquí cómo ella es llamada Ruth la moabita. Pero ya sabemos que ella es de Moab. ¿Por qué mencionar esto otra vez? Porque necesitamos recordar una vez más que ella era una extranjera, una mujer que no era de allí. No pasaba un día en la villa de Belén sin que alguien le recordara su trasfondo. Si su manera de vestir no la descubría, su manera de hablar tal vez lo hacía. Cada día se le recordaba que ella no era judía, lo que significaba que estaba fuera del pacto y por lo tanto era una extraña a las promesas de Dios. Ella no pertenecía, ella no cabía, y no sería algo raro que algunos pensaran que sería mejor que ella volviera a su tierra, a su gente. A esto le podemos llamar racismo, si queremos, o solo decir que una joven de Moab nunca podría encontrar un hogar en Belén. Y eso sería verdad, excepto porque había un hombre llamado Booz. Él se ha revelado a sí mismo como un hombre de carácter y compasión. Además de eso, él es un hombre de recursos económicos y sin duda él viene de una familia aristocrática, de una familia buena, de una familia de nombre. Si Booz decidía, ¿verdad?,
tomar cuidado de Ruth, nadie se atrevería a hablar en contra de ella. Podrían tal vez criticarlo en secreto, pero nadie la molestaría mientras que estuviera bajo su protección. Ian Campbell apunta que la misma ley que prohibía unirse al pueblo de Dios, como está en Deuteronomio 23, también abría una puerta de gracia para ella, lo que dice en Deuteronomio 24. La primera ley decía que ella no podía entrar al pueblo de Dios. Y la segunda ley decía que no podía quedarse fuera porque Él proveía para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. ¿Y qué creen? Ruth calificaba para estas tres categorías. Ella era una extranjera, ella era huérfana y ella era una viuda. Dios siempre intentó buscar una manera para que los moabitas se unieran al pueblo de Dios. Ese es el evangelio en acción aún antes de que Cristo viniera. Necesitamos, mis amados hermanos, necesitamos esto porque a los ojos de Dios todos somos moabitas. Nadie puede reclamar la gracia de Dios. Por naturaleza todos somos pecadores bajo el juicio de Dios. La espada ardiente que hizo que Adán y Eva se quedaran fuera del Edén es la misma que nos deja a nosotros fuera también. No tenemos una forma de regresar al paraíso a menos de que Dios haga un camino para nosotros. Y eso es lo que hizo cuando mandó a su Hijo a morir por nosotros. Amén. ¿No le da esto alegría a usted, mi amado hermano, de que Cristo Jesús hizo camino para nosotros? Hizo un camino donde no había camino. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Para usted, para mí. Y esas son las buenas del Evangelio que nosotros necesitamos comunicar a todas las personas que están a nuestro alrededor. A todas esas personas que están sedientas, hambrientas de Dios y no lo saben. Dios guió a Ruth a un lugar de paz. Y también Dios guió a Ruth a un lugar de protección. El verso 22 dice: y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Vemos aquí la gracia de Dios porque en cualquier otro campo, los hombres jóvenes tal vez acosarían a Ruth, buscando sacar ventaja de ella por ser una joven viuda de otro país. Pero al quedarse en el campo de Boaz, Ruth estaría protegida y Boaz podría cuidar de ella. Y vemos que de esa manera el plan de Dios protegió a una joven mujer, manteniéndola a la vista del hombre quien podía cambiar su vida. Qué bonita historia, ¿verdad? Y vamos encontrando los pequeños detalles. También vemos que Dios guió a Ruth a un lugar de paz, Dios guió a Ruth a un lugar de protección y Dios guió a Ruth a un lugar de provisión. El verso 23 dice: estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra.
La cosecha de la cebada empieza en abril y la cosecha del trigo termina en junio. Esto significa que Ruth estaría trabajando en los campos junto con otras mujeres por al menos 7 semanas. Y notemos esta palabra, dice, estuvo junto a las otras mujeres durante esos largos días en el campo. Esto nos habla de su lealtad, nos habla de su sentido común y ciertamente dice algo acerca de su compromiso, porque ella no le tenía miedo al trabajo duro. Pero sobre todo, el trabajar en la cosecha significaba que ella y Noemí no pasarían hambre. Dios había provisto un hogar y comida para esta joven viuda de Moab. Ella está a salva y segura en Belén, la casa del pan. Aquí de nuevo vemos el evangelio obrando. Cuando Ruth estaba en los campos de Moab, ella no recogió nada sino tristeza y muerte. Ella enterró a su esposo en los campos de Moab porque la paga del pecado es muerte. Pero en los campos de Booz hay abundante provisión, hay suficiente y más que suficiente. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, ahí en Juan capítulo 6, en los versos 12 y 13, vemos al joven de los 5 panes de cebada y los 2 pececillos. Y después que todos comieron todo lo que quisieron, hasta saciarse, los discípulos juntaron, ¿cuántas canastas? 12 canastas llenas de todo lo que sobró de pescado y del pan. Amados hermanos, así es como nuestro Dios provee. Él provee tanto que nunca nos faltará nada. Hay gracia para hoy, gracia para mañana y abundante gracia para la próxima semana y para el próximo mes y para el próximo año. Eso significa que nunca nos vamos a hallar con un pecador que Jesús no quiera salvar. Él tiene gracia para los más desesperanzados de entre nosotros. ¿Quién es el peor pecador del mundo? No tengo idea, no lo sé. Pero quien quiera que sea, hay abundante gracia para ese hombre o esa mujer y abundante provisión para todos los demás. Esta parte a mí me tocó mi corazón. Porque yo he recibido gracia y gracia inmerecida. Y me tocó mi corazón por la razón de que hay personas a las que a veces nosotros decimos, a él no lo puede salvar. Él ya se quedó así. Ella se quedó así. Y cuando estaba estudiando esto, el Señor tocó mi corazón. Hay suficiente gracia, hay abundante gracia para ese hombre o esa mujer, quien quiera que sea como sea, esté en el lugar donde esté,
esté hundido, esté hundida en las drogas, en los vicios, hay suficiente gracia. Hay suficiente gracia. Para aquellas personas que tal vez pensamos, oh, nunca van a cambiar, hay suficiente gracia. Y en esta noche, mis amados hermanos, si estamos orando y estamos pidiendo por personas, el Señor nos recuerda, hay suficiente y abundante gracia. No desmayemos. Sigamos orando, sigamos pidiendo, sigamos clamando, porque hay abundante gracia. Si la historia terminaría aquí, sería suficientemente remarcable, pero hay mucho más que viene. Alguna gente piensa que hasta este punto en nuestra historia, Ruth y Boaz se enamoraron profundamente. Tal vez, pero el texto no lo dice así. El énfasis no está en su estado emocional interno. Boaz ha notado a Ruth y todo sobre su noble carácter, y Ruth ha experimentado nobleza inmerecida de parte de Boaz. Pero es todo lo que nosotros sabemos hasta este punto. Ahora, el héroe real de esta historia es el Señor, quien obra detrás de las escenas para que todo esto pasara. Él orquestó cada detalle, incluyendo el hambre que causó que Noemí y Elimelec y sus 2 hijos se fueran a Moab. Él arregló que Ruth accidentalmente fuera al campo de Boaz. Él causó que Boaz mirara a Ruth con compasión. Él se aseguró de que ella tuviera suficiente grano para compartir con Noemí. Si damos un paso más adelante, podemos ver que él arregló que Boaz fuera un pariente de Elimelec y por lo tanto calificaría para redimir la tierra de Noemí. Hay un hecho final a considerar. En el libro de Ruth oímos de todos excepto del carácter principal. Noemí habla, Ruth habla, Boaz habla, pero Dios nunca expresa una palabra, y aún así, Él es la fuerza motriz detrás de cada cosa que está pasando. Cada detalle apunta a la soberanía del Señor del universo. Él deja sus huellas ocultas a la vista de todos. El escritor de Ruth quiere que veamos a Dios obrando en los detalles ordinarios de la vida. Bienaventurados son aquellos que ven al Señor en donde quiera. Si Dios es con nosotros, entonces nunca estaremos solos. Nunca haremos las cosas por nosotros mismos. Cuando Dios está envuelto, no hay días ordinarios. Cada día le importa a Él. Eso significa que tú nunca tienes un día ordinario y nunca lo tendrás. ¿Sí podemos entender eso, mis amados hermanos? Esto significa que nunca tenemos un día ordinario y nunca lo tendremos cuando Dios está envuelto. Es por eso que cuando nos pasan cosas o pasan situaciones, no es casualidad. Aprendimos en la parte 1
parte primera, que para Dios y con Dios no hay accidentes, hay incidentes. Están las situaciones para que nosotros aprendamos. Dios está interesado más en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Albert J. McLean, fundador y primer presidente de Grace Theological Seminary de Indiana, dice lo siguiente: desde la caída de una gota de lluvia a la caída de un imperio, todo está bajo el control providencial de Dios. ¿Puede decir conmigo? Todo está bajo control providencial de Dios. Aleluya. ¿Pero lo cree? Amén. Porque es muy fácil decirlo con nuestra voz, con nuestra boca, con nuestros labios. Pero creerlo. En los momentos en que tú piensas, wow, es que es una cosa tras otra, tras otra. Creer que Dios está en control providencial. Algunas veces tenemos que recordar que a Dios se le puede ver no solo en los grandes eventos, sino también en los más pequeños detalles de la vida. ¿Puede usted pensar en estos momentos algún pequeño detalle de su vida en lo que usted puede decir fue Dios? Si mantenemos nuestros ojos abiertos a Dios, muy pronto lo vamos a ver en todas partes. Cuando nos enfocamos en las respuestas espectaculares a nuestras oraciones, Dios nos dice: no es la forma en la que siempre me vas a ver. Busca mis huellas en las cosas pequeñas y escucha el susurro de mi voz. Busca mis huellas en las cosas pequeñas y escucha el susurro de mi voz. Saben, mis amados hermanos, nosotros deberíamos orar y decirle al Señor: Señor, abre mis ojos, abre los ojos de mi corazón para que te vea en todo lugar. Abre los ojos de mi corazón para que te vea en todo lugar. Estar tan sensibles al Señor que podamos verlo en todas las cosas, aún las más pequeñas, buenas, pero también las cosas malas que a veces pasan. Si lo hacemos, estaremos viéndolo obrar en lugares que nunca lo habíamos visto antes. Es gran avance espiritual el ver a Dios obrando todo el tiempo en cada situación. No importa si estamos felices o tristes, si vivimos lo suficiente, vamos a verlo en todo. Vamos a traicionar y vamos a ser traicionados. Vamos a reír y vamos a llorar. Vamos a cantar con gozo y vamos a llorar lágrimas amargas. Vamos a ganar grandes victorias y vamos a sufrir humillantes derrotas. Dios ha ordenado que nuestra jornada por la vida no sea una línea recta. Va a haber altos y bajos, montes y valles, pero Él está encargado, está ordenando cada detalle de nuestra vida. No podemos escapar a los cambios naturales de la vida, pero podemos cambiar cómo mirarla. Repito, no podemos escapar a los cambios naturales de la vida, pero podemos cambiar cómo
mirarla. Seguramente ese es un punto mayor en la historia de Ruth. No todos los días son iguales. Si alguien le hubiera dicho a Ruth en la mañana qué es lo que iba a pasar, ella no lo hubiera creído. Ella se levantó, se fue al campo, esperando recoger algunas gavillas para ayudarse a ella y a Noemí a seguir vivas. Ella no sabía qué es lo que estaba a punto de pasar, pero Dios sí. Y Él usó su obediencia para abrir un nuevo capítulo en su vida. Y Él, Dios, hará lo mismo por usted y por mí. Muchas veces no nos queda ninguna otra opción más que ser obedientes. Y a veces no nos gusta, porque no es lo que nosotros deseamos o esperábamos. Pero si Dios usó la obediencia de Ruth para llevarla a un lugar de paz, a un lugar de protección, imagínese lo que Dios hace y puede hacer con nosotros. Porque Dios es bueno, Él cuida de nosotros. Porque Dios es misericordioso, Él no nos da lo que merecemos. Porque Dios es nuestro guía, Él nos guía aun cuando no nos damos cuenta. Este pasaje empieza con Ruth trayendo a casa el grano que Boaz le dio. Si le hubiéramos preguntado a Ruth, ¿cuida Dios de ti? Ella diría, mientras cargaba toda esa cantidad de provisión, ¿qué piensas? Mira todo este grano. Dos viudas felices. En cada detalle de esta historia, Dios está obrando. Él causó que Ruth ocasionalmente llegara al campo de Boaz. Él movió a Boaz para que se fijara en Ruth y entonces llenarla con amabilidad. Él vio la miseria de Noemí y la convirtió en gozo. Es Dios. Eso es lo que Dios hace. Así es como Dios trabaja. No hay duda del por qué estas viudas celebraron. Ellas han visto la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, como dice Salmo 27, verso 13. Esta historia está lejos de terminarse, pero al ocultarse el sol sobre el día de días, dos viudas en Belén celebran la bondad de Dios hacia ellas. Al terminar este mensaje, quiero mencionar estas palabras del pastor Jarvis James, que dice: si tú tienes pulso, deberías tener alabanza. Y creo que está en lo correcto. ¿Estás respirando? ¿Estoy respirando? La palabra dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Está tu corazón latiendo? ¿Está mi corazón latiendo? Entonces hay que dejarlo que lata en alabanza al Señor, quien no nos ha olvidado. Quizás has recibido una noticia no muy buena. Quizás estás pasando por una prueba. Quizás estás pasando escasez. Quizás estás bien, pero no sientes nada.
Dios no te ha olvidado. Quizás al escuchar esta historia te encuentres luchando porque sientes que Dios te abandonó. Quizás sientes amargura porque te han maltratado. Quizás sientes desesperanza porque no ves resultados. O tal vez tus pecados te han puesto en un muy mal lugar. Si es así, recuerda esto: Dios no ha dejado de mostrar su bondad para contigo. Él quiere tu corazón y Él hará todo lo que se requiera para acercarte a Él, porque te ama. Él te llama por su gracia y te susurra a través de tu dolor. Y te dice: mi hijo, mi hija, no te he abandonado. I haven't forgotten about you. ¿Cómo responderás? ¿Cómo debemos responder a esas palabras tan tiernas que Dios nos dice? ¿Cómo responderemos a la invitación del Señor? Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Dejemos a un lado la duda y terminemos con los miedos. Si no aprendemos hoy, ¿cuándo vamos a aprender, mis amados hermanos? Ve a la puerta y abre y di: Señor Jesús, eres bienvenido. Ven, Jesús. No lo retrases. No digas: prefiero ser un miserable. ¿Por qué caminar en esa oscuridad, en ese dolor, cuando puedes venir a Cristo y caminar en la luz del día? Mientras de regreso a Belén, esta historia está lejos de terminar, pero vamos a seguir manteniéndonos pendientes. La historia sigue y se pone mejor. Noemí está a punto de desenvolver un plan grandioso para unir a Ruth y a Boaz para toda la vida. No creerás lo que sigue. Póngase de pie, mis amados hermanos. Y en esta noche vamos a agradecerle al Señor. Vamos a celebrar su guianza. Vamos a celebrar su bondad. Vamos a celebrar su gracia. Amén. Vamos a celebrar que Dios nos guía a lugares de paz, que Dios nos guía a lugares de protección y que Dios nos guía a lugares de provisión. Y que en esta noche puedes dejarle la carga pesada que traes y que no tienes que llevártela de regreso a casa, y que puedes confiar que Él tiene control providencial. Gracias, Padre, en esta noche te damos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros y nos has alcanzado. Nos has salvado, nos has perdonado, Señor, nos has limpiado, nos has levantado. Gracias, Señor, porque en ti encontramos lugares de paz, lugar de protección, lugar de provisión para todas las áreas de nuestra vida.
Gracias, Señor, porque en ti, Señor, hay esperanza, porque en ti hay fortaleza, porque en ti hay vida. Gracias, Señor, porque tú estás obrando detrás de las escenas y aunque no podemos ver, tú sigues obrando, Señor. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestra oración, porque tú escuchas lo más profundo de nuestro corazón y tú escuchas aquello que ni nuestros propios labios pueden decir. Gracias porque tú estás obrando, Señor, en cada situación. Aún las pequeñas cosas de nuestra vida, Señor, están en tu control. Aún las cosas, Señor, más pequeñas, a veces los deseos más pequeños, Señor, tú nos has dado, Señor. Y también las cosas que a veces nos pasan, que tal vez no entendemos en el momento, pero sabemos y estamos aprendiendo en esta noche que tú también, Señor, estás en control de cada detalle de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Queremos ser estudiantes de esta vida, no víctimas, Padre. Queremos ser hijos y hijas verdaderas tuyas, Señor, confiando en todo momento. Cada uno de nosotros en esta noche, Señor, te dejamos en tus manos preciosas. Todo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bondadoso, Señor. Tú eres bueno y misericordioso, Padre. Y siempre, siempre nos visitas. Siempre llegas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, por tu guianza. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.